Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesucristo. Solo tú eres santo. Solo tú eres Dios. Solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Te alabo, Padre Santo. Te alabo porque tú me has hecho tu Hijo, Señor. Y me has aceptado, Señor, con tu precioso Hijo, Padre. Él es precioso para ti. Él es hermoso para ti. Gracias, gracias por darnos a tu Hijo. En el nombre de Jesús, te amo, te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias, Señor. Gracias. Aquí estamos una vez más para seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por darnos fuerza. Gracias por fortalecernos, Padre, en tu gracia y en tu verdad y en tu amor. En el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a los discípulos, Padre, y yo los bendigo también. En el nombre de Jesús, te ruego que les des espíritu de sabiduría. Te ruego que les des y nos des espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre Santo. Para que podamos crecer, Señor. Para que se pueda hacer tu voluntad en nosotros, Padre. Para que podamos tener unidad en el Espíritu con los que te aman y guardan tus mandamientos. Con los que anhelan tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Paz, paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos, hermanos, otra vez. Seguimos adelante. Un poco cansada la voz. Hemos tenido unos días gloriosos. Damos gracias a Dios. Así que nos regocijamos en el Señor. Aleluya. Y podemos bendecir en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Tengo un poco irritada la garganta. Vamos a seguir adelante. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. El último día que estuvimos aquí hablamos de que cómo es que Dios establece su autoridad. Lo primero que Dios hace, establece su autoridad y le entrega al varón para que el varón establezca una familia. Y me refiero al primer Adán, al primer varón. ¿Cómo es que Dios todo lo pone debajo de sus pies? Ovejas, bueyes, como dice el Salmo 8. ¿Cómo David puede entenderlo, hermanos? Y puede, ¿cómo puedo decir la palabra? David lo entiende de tal manera que queda maravillado.
O sea, nosotros vamos entendiendo muchas cosas y no nos maravillamos. O sea, no somos como niños recién nacidos que anhelan la leche espiritual no adulterada. Vamos recibiendo una revelación y nos sentimos más importantes. Vamos recibiendo una revelación y nos sentimos más competentes, como si fuéramos mejor que los demás. Pero si podemos entender la Escritura y su sencillez y la ternura con la que Dios nos habla, Dios podría moldear nuestro carácter. Mire, en el Salmo 8, en el Salmo 8, David se asombra y a la conclusión que llega es, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. A veces no alcanzamos a entender la Escritura porque no entendemos que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Que las Escrituras no están en el énfasis para que hablemos de David, sino que hablemos de el que guiaba a David. Y hacemos más importante a las criaturas que al Creador. Y terminamos haciendo de la Biblia un ídolo. Yo sé que esas palabras muchos no la van a entender. Pero las intenciones del corazón no las alcanzamos a conocer nosotros. Por eso la Escritura dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A ver. Y David dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y nosotros no entendemos aquí todavía qué es la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Por eso David pudo escribir en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, por estrado de tus pies. Indicando que Dios se iba a hacer hombre. Y como hombre, a esa persona que iba a venir a vivir, Dios lo iba a exaltar hasta lo sumo. Y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Dónde está un hombre sentado? Está en el trono de Dios. Está sobre los cielos y sobre todo lo que está en los cielos. Por eso todo, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean lo que sean, sea lo visible, sea lo invisible, sea lo que está en el cielo, sea lo que está en la tierra, todo lo puso bajo sus pies. Es Jesús, se refiere a Jesús, a su gloria. Jesús es su gloria, Él es el resplandor de su gloria, es la imagen del Dios invisible. Pero de pronto, por eso a veces perdemos nos creemos demasiado adultos, nos creemos demasiado competentes, nos creemos demasiado sabios, nos creemos demasiado como que podemos ejercer señorío sobre los demás. Cuando eso nos debe hacer más humildes para ser servidores de los demás. Nunca vamos a conocer realmente la autoridad si pretendemos ser mejores que los demás. Porque, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, 4, segundo a los Corintios, hermano, nuestra competencia no proviene de nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios. Pero escuche esto, Dios no compite con nadie.
porque no hay nada igual a Dios. No, allá. Por eso el Señor dice, ¿a quién me haréis semejante? ¿A quién me compararéis? Si a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, no dice que estaba, que está. Porque Él es eterno. Pero se hace hombre para enseñarnos que la eternidad fue dada a los hombres. Como dice Eclesiastés, creo que es el capítulo 3:11, si bien lo recuerdo. Mire, bendito Dios, aquí se abrió la palabra, en el 3:11. Sí, así es. El 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11, por favor anote, para que pueda usted expresar el fundamento cuando alguien le demande la razón de su fe y de su esperanza. Para que pueda demostrar por la Escritura el amor de Dios, no la condenación. Y dice el versículo 11, el Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ha puesto la vida eterna en el corazón de ellos. Eso es lo que el hombre más sabio, Salomón, lo que escribió. Ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. David lo vislumbraba. David lo miraba y David lo plasmó. Porque lo que se escribió fue escribió para nuestra edificación. Entonces, pero si nosotros deseamos, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para la salvación, mire lo que dice enseguida, hermanos, en el versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Paz de Cristo. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Ustedes saben que científicamente está comprobado que la leche materna es la leche que hace que tu sistema inmune sea fuerte. Todas las demás leches, la NAN, la Nido y la Carnation y todas las que le ponga ahora, las que hay ahora, hermanos, están adulteradas. Pero hay una leche que nadie puede adulterar. Porque nadie puede meter mano para cambiar la forma que Dios estableció, y esa es su palabra, y eso es Cristo Jesús. Por eso dice Primera de Pedro 2:2, fíjense bien, la condición para poder desear la leche espiritual. La condición está en el versículo 1, desechando pues toda inmundicia, toda envidia, toda detracción, desechando todo eso. Mientras no desechemos todo eso, no hay un anhelo del espíritu porque la carne gobierna. Pero si desechamos todas las envidias, todos los pleitos, todas las contiendas, todas las detracciones, entonces podemos desear como niños la leche espiritual no adulterada. Y entonces vamos a crecer fuertes en la salvación.
La salvación que está preparada desde antes de la fundación del mundo y la salvación que puso Dios en el corazón de todos los seres vivos. Porque puso la eternidad. Y el hombre no alcanza a entender lo que Dios ha hecho. Y David cuando lo entiende, mire, esas son sus exclamaciones, esas son sus expresiones. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De los que maman que la leche de mamá, hablando terrenalmente, de los que hay niños que hasta los 7 años todavía le están chupando la leche del pecho a su mamá. Son niños que van a crecer sanos. Y usted dice, ay, qué abuso. Ay, qué abuso. Oh, hermano. Eso es naturaleza. Por eso es importante. ¿Quieres niños fuertes? Cualquier mamá debe de saber que lo que tienen que beber es la leche de sus senos, de su pecho. ¿Para qué? Para que el niño crezca sano y fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de enfermarlo, va a tratar de destruirlo, va a tratar de matarlo antes de tiempo. Si hay alguien que está atento a todos los nacimientos en todo el mundo, es el enemigo. Y él está atento, fíjate bien, más a los hijos de los padres creyentes. ¿Por qué? Porque él sabe que los hijos de los padres creyentes traen una herencia por su genética. Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos. Así como usted y yo. Es decir, para que puedan ejercer la autoridad del santo que está en ellos. No para que andemos dependiendo. Sí, los libros son buenos, hermano. El conocimiento es bueno. Pero el conocimiento de Dios a través de la revelación sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa todo conocimiento. ¿Por qué? Porque son cosas que nunca han subido en corazón de hombre. Ni oído ha oído, ni ojo ha visto. Pero Dios las tiene preparadas para todos los que lo aman. ¿Hay alguien en casa? ¿Y cómo David, hermanos, digo yo la palabra, se abisma? Se queda como en shock cuando dice todo esto. O sea, aquí lo que el Escritor nos está diciendo es que va a haber muchos enemigos en nuestras vidas para tratar de que nosotros no crezcamos en Cristo Jesús. Para tratar de que nosotros no, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el Espíritu de Dios, el Padre de gracia, y aquí yo sé que voy a chocar contra algunos teólogos que no coinciden que el Padre está en nosotros, que el Hijo está en nosotros y que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque están casados con una doctrina y no leen la Escritura.
están endiosados, tienen un ídolo en su corazón y ese ídolo es su doctrina, lo que ellos han aprendido de libros y de que otros les han enseñado, pero el Espíritu Santo no les puede tratar. Y aquí es tan sencillo entenderlo por la gracia de Dios, no por la capacidad humana, que va a haber muchos enemigos de los niños y de los que maman. ¿Por qué? Porque son los que Dios desde la fundación del mundo trajo para traer su presencia, para darla a conocer en esta tierra. No los religiosos, no los que se dan golpes de pecho porque tienen un oficio que desarrollar dentro de cuatro paredes. Y para ellos es más importante hacer sus oficios en las cuatro paredes que la misericordia, que la justicia y que el juicio. ¿Hay alguien en casa? Nunca podremos dejar que Dios manifieste su autoridad en nosotros mientras estemos casados con lo que se tiene que hacer en cuatro paredes. El Espíritu Santo no está casado con una religión. Por eso Dios no es religión. Por eso es que Dios no es institución. Pero sí, Dios es un Dios de orden, hermano. Y nosotros debemos conocer ese orden para que entonces la autoridad de Dios, voy a decirlo de otra manera, para que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre nosotros. No se contrite. Nosotros nos podemos contritar. Pero nosotros no podemos hacer que Él se contrite, no debemos hacer que Él se contrite. Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros no vamos a tener tropiezos. Nos van a hacer tropezar y nos van a querer quitar y nos van a querer derrumbar y nos van a hacer la vida imposible, sí. Pero Dios no permitirá tropezar. Mire, hay un texto que es tan mal interpretado que muchos dicen así y se aprovechan de ese texto para ir y venir, para salir sin regresar. Dice ese pasaje al que me refiero, no recuerdo la cita, pero dice así: 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Mire, hermano, es tan importante entender, el justo no cae porque él tropiece. La Biblia dice que para el justo no hay tropiezo. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que cae? Porque lo hacen caer. Y la Escritura dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeñitos. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino de asno y se late en el cuello y se lance en lo profundo de la mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Entonces, el justo no cae. El justo es el que practica la justicia. Te puedo poner de ejemplo a Daniel. ¿Por qué Daniel fue echado en el foso de los leones? ¿Por qué no fueron echados los perversos? ¿Por qué el justo fue ahí? Y fue echado en el foso de los leones. Pero los leones no le hicieron nada. Amén, hermano Dani. Dios te pague. Dios te bendiga.
¿Por qué? Porque Daniel era perverso. Miren, ¿quiénes ganaron aparentemente esa batalla? Los brujos, los adivinos, los sátrapas, los invocadores de los demonios. Estaban tan felices porque Daniel había sido echado fuera de su reino que ellos, según ellos, tenían, y los leones se los iban a comer, se lo iba a comer. Entonces, ellos estaban seguros que habían ganado, pero la Escritura dice que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Hay alguien en casa. Por eso es importante, hermanos. El enemigo va a tratar de destruir tus hijos. Por eso es que tus hijos tienen que mamar la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación. Porque el enemigo va a venir a tratar de detenerlos. Si nos trata de detener a nosotros, con más razón a nuestros hijos. Y dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan taparle la boca al enemigo. ¿Cómo? Con la palabra. Jesús, recién bautizado. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? En la concepción de entender a Jesús. Es que no entendemos nosotros el bautismo en agua. Por eso es que el Señor me dijo así: hijo, no puedo enviarles avivamiento porque ustedes están conformados a bautismos. Su entendimiento que ustedes tienen de mí nomás les llega hasta el bautismo. Es triste, hermano, la realidad. Jesús estaba recién bautizado cuando fue llevado al desierto por el Espíritu. No entendemos que cuando estamos recién bautizados y no le explicamos a los recién bautizados que el Espíritu nos va a llevar a tener enfrentamientos con los demonios inmediatamente después del bautismo. Les decimos que todo les va a salir bien y que Cristo es la respuesta. Sí, Cristo es la respuesta, pero ¿a qué? A tus necesidades personales, no. Cristo no es tu esclavo. Cristo no es la respuesta a tus deseos carnales. Cristo no es la respuesta a tus emociones. Cristo no es la respuesta a tus anhelos. Por eso mucha gente dice, si el Señor convierte primero a mi esposo, yo me voy a bautizar. Cristo no funciona así. Y queremos torcerle el brazo a Jesús para que nos conceda cosas. Y se trata, hermanos, de que Dios nos da la autoridad a través de su palabra para poder taparle la boca al diablo, no con gritos ni con sombrerazos, sino con el poder de la santidad. Usamos la sangre de Cristo para todo.
Y tenemos expresiones, cualquier cosa que ya no nos parece. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermano. Cristo la derramó para santificarnos, para perdonar nuestros pecados. Cuando estamos siendo atacados por el enemigo, es cuando podemos invocar la sangre de Cristo. Para recordarle al diablo que estamos lavados con la sangre de Cristo. Y que la sangre de Cristo le quitó todo poder y toda autoridad sobre nosotros. Un grito de júbilo. No porque la expresión la sangre de Cristo, muchos exclamamos la sangre de Cristo de una manera que no se ocupa, me explico. ¿Por qué? Porque si hay algo hermoso, hermano, en un hijo de Dios es la santidad. Acuérdense que la Escritura dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios nos ve santos a nosotros. El problema es que nosotros no nos vemos santos. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver nuestros defectos. Amahaya. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver lo temporal, no a ver lo eterno. Y mira lo que dice Gálatas, el apóstol Pablo. Creo que es el capítulo 4, si bien lo recuerdo. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero es señor de todo. Dile a tu hermano que está a tu lado, ahí te hablan. Ahí me hablan. Así es, capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es decir, puede fallar, un niño se equivoca, un niño tropieza, un niño se cae, pero el que se cae, dice la Escritura, no se levanta. ¿Acaso usted no se ha caído una vez? ¿Y usted que el día que se cayó se quedó tirado ahí? Hermano, todos nos hemos caído, pero nos levantamos al instante. Qué vergüenza que vieron que, ay, que se cayó el hermano, se tropezó. Inmediatamente. Y haces compostura inmediatamente. Eso es naturaleza. En tanto que el heredero es niño. ¿Cómo miraba Jesús a los discípulos? ¿Cómo miraba el apóstol Pablo a sus discípulos? Aquel hombre que los perseguía con amenazas y muertes para matarlos y los arrastraba a las mujeres de los cabellos, a los hombres de los cabellos y los llevaba al coliseo romano para que se los comieran los leones. Cuando Cristo cambia su corazón, ¿cómo los mira? Hijitos míos, les escribe. ¿No han escuchado esas expresiones? Estos perversos, estos filisteos, esos que no quieren entender, estos que no conocen, como si ellos lo conocieran, cuando demuestran toda la ignorancia del mundo que hay, del mundo, toda la ignorancia de Cristo, cuando se refieren a los hijos de Dios, estos mugrosos, estos filisteos, estos bastardos, porque no se sujetan a nosotros. O sea, ¿qué están mostrando?
Cuando tú te refieres a los que te caen mal, ¿qué estás mostrando? Mahaya baja. Que eres juez, pero ¿qué tipo de juez? Porque el que es juez nos sigue diciendo, hijitos míos. El que es juez, el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el que es el mismo, el que era, el que es y el que ha de venir, nos sigue mirando con ternura, nos sigue mirando con amor. Nos sigue anhelando en la pureza, en la santidad. Recibe la presencia del Señor. Déjalo que te inunde. Déjalo que limpie tu conciencia de obras muertas. Déjalo, mira, basamajaja. Yo siento que está saliendo como una corriente hacia allá. No lo estoy viendo, pero ni me la estoy imaginando. Simplemente es un fluir. Es un fluir que está saliendo, como en una ocasión que fui a orar por una mujer que era bruja, y de pronto de mí salió como un viento y fue y le dio vuelta y la envolvió, y el viento se regresó y se volvió a meter. Ahora no está regresando, ahora está saliendo. Ahora está saliendo. Recibe, Yamahandara. Recibe solamente y deja que limpie tu conciencia. Aleluya. Y cuando yo oré por aquella mujer, le dije, ¿para qué nos llamó? Si usted, cuando vayamos a orar, usted no va a querer que ore por usted. Y se molestó porque la descubrí. Y el Espíritu Santo quiere llenar los vasos, quiere llenar los corazones. Por eso dice Gálatas capítulo 4. Pero también digo, versículo 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, es igualito a todos los hombres. O sea, nos vamos a equivocar, vamos a fallar. O sea, vamos a aprender como esclavos. Pero Dios no quiere que quedemos en la condición de esclavos. Dios quiere que quedemos en la condición de amigos, en la condición de hermanos de Jesús, amigos de Dios, hermanos de Jesús. Aleluya. Es Señor de todo. ¿Qué está diciendo allí, hermano, por amor de Dios? ¿Qué es lo que está sacando por el Espíritu el apóstol Pablo de su corazón donde los está entregando? En tanto que el heredero es niño, en nada difiere de alguien que está esclavizado. Por eso es que tenemos que estar bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? Hasta que podamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Mientras no dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, va a haber hombres que nos van a estar ahí con la varita. Ándale, métete, 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 métete. Pero no con la vara, hermanos, de Él, sino con la vara del buen pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Pero
Cuando alguien no conoce al Señor, Dios permite que esté allí y traen vara. Ellos creen que la vara es para corregir con golpes. A un niño se le forma, no se le deforma. Como dice la Escritura, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Sí, pero ¿cuál es la vara de la corrección? Capítulo 6 de Efesios, versículo 1. ¿Cómo dice el capítulo 6 de Efesios, versículo 1? Hijos, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es tu disciplina. Si nosotros como papás tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, amén. ¿Hay alguien en casa? Pero nosotros seguimos con la vara, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Sí, estamos en la ley, ahora vámonos a la gracia. En la gracia, no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, si yo regaño a mis hijos enojados, lo único que estoy haciendo es pasarles un espíritu de ira, de enojo. Digan conmigo, necesito reposar en el Señor. Entonces, por eso es que Dios establece la autoridad en el hogar, en la cabeza que es el papá, en la familia. Porque ese es el propósito eterno. Amén. Y si nos regresamos al capítulo 8 de Salmos, ¿cómo es que David, hermano, podía entender por el Espíritu Santo lo que Dios estableció desde el principio? Y dice, de la boca de los niños y de los que maman, versículo 2, fundaste la fortaleza. ¿A qué? Por causa de los enemigos, o sea que Dios va adelante. Dios nos está enseñando lo que nosotros tenemos que hacer para que el enemigo cuando venga se tope con pared. Para que no pase para acá, mire. Porque si el enemigo pasa para acá, para adentro, cuidado. Todavía aquí adentro, en la tentación, podemos echarlo fuera. Amén. Pero si lo dejamos pasar, ay, ay, ay. Y es aquí donde te tiene que topar con pared. Porque aquí debe estar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque es la ley del Espíritu de vida la que me libre de la ley del pecado y de la muerte. Y esas leyes trabajan ¿dónde? Aquí. La ley del pecado y la muerte trabaja en mi carne, pero la ley del Espíritu de vida trabaja en el Espíritu, en mi mente. ¿Hay alguien en casa? De esa manera le cerramos la puerta al enemigo. ¿Cómo? Miren, hermanos, yo soy como,
Yo voy a cumplir 35 años en el Evangelio, 33, 34, casi 35. Eh, pero sigo como un niño recién nacido, buscando la leche espiritual, no adulterada. No pretendo correr y demostrar lo que sé, no pretendo correr y hacer público lo que sé. Había un hombre, cuando estábamos en el planeta Júpiter predicando, que era muy sabio y a veces me llegaba y me decía, hermano, el Señor me reveló esto, y me decía lo que él entendía como revelación. Y yo le digo, sí, hermano, le digo, y esto trae con esto y con esto y con esto. ¿Ya lo sabes? Me decía. Sí, hermanos, hace mucho tiempo que el Señor me lo enseñó a mí. Y me gritaba y me decía, ¿y por qué no lo dices? ¿Y por qué no lo predicas? Yo, porque no ha sido el momento. Hay quienes de pronto el Señor les enseña una cosa y salen corriendo a gritarla para mostrar que son mejores que los demás. Por eso vamos a encontrar gente que todo lo que hacen lo publican. Eso no demuestra más que tienen un corazón público. No tienen un corazón en el secreto para con Dios. Hay alguien en casa. O sea, se sienten importantes por lo que hacen, no por lo que son. Y la Escritura dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, o sea, para taparle la boca al enemigo, para que el enemigo no te acuse. Entonces David se empieza a manifestar el gozo de su entendimiento. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. ¿De dónde sacó eso David? Si todavía no está escrito el profeta Isaías, cuando el profeta Isaías habla de cómo el Señor formó los cielos y la tierra, dice, con los dedos juntó el polvo de la tierra. ¿De dónde sacó eso David? David era profeta. David no era sacerdote, era rey. Y aunque era sacerdote, él no era de la tribu de Leví, no podía entrar al templo. Por eso el rey Usías, cuando se atrevió, el rey Usías era del linaje de David. Y el rey Usías quiso hacer un sacrificio y se metió al templo a hacer un sacrificio. Y la lepra le brotó inmediatamente en la frente. Ay Dios, digan conmigo, porque esto tiene un trasfondo terrible, hermano. Mahaya va. Hay quienes, en lugar de salir el poder del Espíritu, sale lepra disfrazada del poder del Espíritu.
Amén. Por eso es tan importante, hermano. David nunca se metió al templo. David sabía que era sacerdote, pero ¿de la tribu de qué? De Judá. No era de la tribu de Leví. Y David entendía que el sacerdocio de Judá todavía no le llegaba a su tiempo. ¿Cómo? Dijo el Señor a mi Señor. El sacerdocio de Leví no fue llevado al cielo y sentado en el trono de Dios. El sacerdocio de Judá es el que fue llevado al cielo y sentado en el trono de Dios. ¿Hay alguien en casa? Es tremendo. David lo podía ver. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Decía, ¿qué soy yo, Señor, para que te acuerdes de mí? ¿Qué soy yo para que me visites? Eso es el corazón de un niño. Él no andaba diciendo, es que a mi Dios me visita. Él simplemente vivía una relación íntima con el Espíritu. Mahayaba. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas él memoria? Y va más allá, va hacia Jesús y el Hijo del Hombre para que lo visites. El Padre no visitaba al Hijo del Hombre. El Padre vivía en el Hijo del Hombre. Un grito de júbilo. Hermana Cecilia, Dios no te visita. Él vive en ti. Hermana Elizabeth, hermano Daniel, Él vive en ti. Hermana Esmeralda, hermana Elvia, Dios no está de visita contigo. Cantamos un corito que dice, Jesús está pasando por aquí. Jesús no está pasando. Si eso fuera cierto, y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Hermano, Jesús no está pasando para nosotros tener momentos de gozo y momentos de tristeza. O momentos de alegría, perdón. Jesús está con nosotros para que nuestra vida toda sea gozo. Nuestra vida toda sea alegría. Por eso el apóstol Pablo, hermano, desde la cárcel escribía. ¿Qué tenía en la cárcel él? No tenía quien lo visitara. No tenía quien le llevara comida. No tenía quien le ayudara a limpiar allí lo que él hacía en sus necesidades. Pero él estaba completo en Jesús. Lo que él tenía en su corazón era la fortaleza
con la cual podía transformar las circunstancias en un palacio. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba completo. Y desde la cárcel nos podía y nos puede decir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y enseguida les dice: ¿en qué pensad? En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro. Complételo. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Se llama Jesús. Mi pensamiento eres tú, Señor. Y cuando nuestro pensamiento sea Jesús, entonces se va a cumplir esta palabra que dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia y sé tener necesidad. Porque mi gozo no depende de lo que tengo en cuanto a lo material. ¿Qué tenía el apóstol Pablo ahí en la cárcel? Nosotros tenemos muchas cosas que comer y eso genera una contienda. Pero cuando alguien no tiene más que frijoles y arroz para comer, sabe que eso es lo que tiene. No tiene alternativas. Y da gracias a Dios por el arroz y los frijoles. Jesús no está pasando por aquí. Amén. Fíjense cómo David habla del Hijo del Hombre. Dice el versículo 4, ¿qué digo? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Inmediatamente David se refiere a Jesús. Pero ¿cómo si todavía Jesús no venía? Por el Espíritu, hermano. Cuando tú tienes arroz y frijoles y ves a Jesús en el arroz y en los frijoles, no ocupa proteínas. Al menos que Dios te lo indique. Y dice, ¿qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y luego se refiere a Jesús: le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y ese mismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Voy a terminar. ¿Cómo comenzamos? Dios dándole autoridad al primer Adán. Él la pierde. Y viene Jesús. Y antes de que venga, David lo está anunciando. Ya no es el hombre, ahora es el Hijo del Hombre. Un grito de júbilo. Aleluya. Me regocijo, hermanos. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Qué tremendo es esto, hermano. Miren, ninguno de los ángeles sabía de Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios se hace hombre.
Y cuando lo introduce al mundo, entonces Dios da una orden en el cielo: adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros los hombres estamos hechos menor que los ángeles, menor en potencia. Nosotros somos creación terrenal, ellos son celestiales. ¿Hay alguien en casa? Los ángeles adorando a la creación terrenal. ¿Qué estás diciendo, hermano Guadalupe? Oye, los ángeles adorando a Jesús. ¿Por qué creen que los ángeles son ministradores de nosotros, los que hemos de heredar la vida eterna? Porque Jesús está en nosotros. No porque seamos mejores que los demás. Y así como está en el pastor, está en el más pequeñito. Por eso, en tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que no menospreciemos a ninguno de esos pequeñitos. No seamos tropiezo, menos a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su gloria sobre los cielos, su autoridad sobre los cielos, y la ha puesto en la cabeza del hogar. Por eso el varón es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Ese es el orden divino. Esa es la autoridad de Dios. Es Dios la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. El varón se somete y la mujer se sujeta. Ay Dios, ¿qué estás diciendo, Guadalupe? Es que el sometimiento parte de la cabeza y la sujeción parte del cuerpo. Ay, ¿dónde lo aprendiste? En la Biblia. Así que nosotros, como varones, tenemos que aprender a amar. El orden es así, mire, Dios decidió amarnos a nosotros, aunque estábamos perversos, pecadores. La cabeza decide amar al cuerpo. Y cuando la cabeza ama al cuerpo, el cuerpo se sujeta de una manera natural. ¿Quiénes han saboteado el orden de Dios? Los edificadores. Y desecharon la piedra, que los edificadores, siendo la principal piedra del ángulo, la desecharon. Y ahora ellos están edificando. Así que el deber del hombre es amar, así, la cabeza. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y la cabeza y el cuerpo se va a sujetar de una manera gloriosa, de una manera natural, sin jaloneos, sin gritos, sin sombrerazos. Si entendieran esto los líderes de las iglesias, no batallarían. Pero para que ellos no batallen, ellos necesitan tener cabeza. Si los maridos entendiéramos que somos cabeza,
no que pregonáramos que somos cabeza. Una cosa es pregonar y otra cosa es entender. No, ay. Una cosa es pregonar, una cosa es gritar y otra cosa es ser. Si fuéramos cabeza y entendiéramos que somos cabeza, amaríamos hasta la muerte. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dijo Jesús. Y cuando puso su vida por sus amigos, entonces ya no fueron sus amigos, ahora son sus hermanos. Aleluya. El día que usted y yo aprendamos a poner la vida por nuestros hijos como papás y por la esposa, entenderemos que por qué nos amó y se entregó por ella para santificarla. Y entonces podremos preservar lo que Dios estableció, hijos santos. Porque el que es autoridad nunca ha perdido la autoridad. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Por la tarde les informo el estado de Ames. Por lo pronto ayer le pusieron plaquetas. Y empieza a sentirse mucho mejor, gracias a Dios. Así que les bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya.